esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y le mostró los reinos de la tierra, diciéndole: a mí se me ha sido entregado el poder y la gloria de estos reinos, y yo se los doy a quien quiero. Todo será tuyo si te postras y me adoras. Jesús le dijo: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegaba la hora. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Conviértete y cree en el Evangelio. Hermanos, con esta sentencia en la que se nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, y con esta invitación, exhortación de convertirnos al Evangelio, hemos comenzado este tiempo de la Cuaresma. Podemos decir que este tiempo son de ejercicios espirituales, donde abunda la palabra de Dios, donde se nos invita a escucharla, a alimentarnos de esta palabra, a rumiarla, a reflexionarla. Es tiempo de gracia, pero tiempo también
en el que tenemos que hacer un examen introspectivo, personal, para detectar dónde están los bacilos y las infecciones del alma. No es para hacer un examen al otro, sino yo personalmente. Y una vez que conozcamos esos bacilos, esas infecciones en el alma, clamar a Dios, pedirle a Él que nos corrija, que nos ayude, para que llegados a la Pascua y reconciliados y limpios y curados, podamos celebrar con Él los gozos eternos. Este tiempo nos retrata la vida. En esta vida en que nos debatimos entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, se nos ha invitado que debemos elegir la vida, que debemos procurar y practicar el bien, aun cuando nos toque lucha, porque como dice la Sagrada Escritura ya en el libro de Job, en el capítulo 7, la vida del hombre es una vida de milicia. Es como este desierto que en el Evangelio se nos ha presentado, donde se nos ha colocado hoy a Jesús, donde lo llevó el Espíritu para inaugurar la Cuaresma, para que entregándose a la oración, a la penitencia, a la mortificación, arrebatara a Satanás el reino de este mundo, para que nos conquistara el cielo, que lo habíamos perdido por la desobediencia de nuestros padres, para que oponiéndose a esa soberbia diabólica por la obediencia completa a su Padre Dios, podamos nosotros acceder y volver y rescatar por esta entrega de obediencia de Jesucristo la gran riqueza de la vida eterna. Hoy estamos ya en el primer domingo de este tiempo especial. Y en este ciclo C, la primera lectura ha sido propuesta del Deuteronomio, de uno de los libros del Pentateuco. Gran riqueza teológica. Se nos ha narrado aquí de una manera resumida parte de la historia de la salvación, donde el hebreo ha de recordar dos cosas: el prodigio y la fidelidad de Dios frente a la traición y a la debilidad de ellos. Esta riqueza teológica, que nace de la preocupación pastoral por incluir en el pueblo la fidelidad al Señor, por eso narra la historia de la salvación vivida desde el Sinaí con el Señor y el pueblo como protagonista. Aquí está retratada una gran verdad. El Señor siempre ha estado activo con su pueblo. El Señor es providencia. El Señor lo alimenta, lo defiende, lo cubre con su sombra, levantando sus esperanzas. Aquí, en estos párrafos del Viejo Testamento, en el Deuteronomio, dice lo que el pueblo debe de ser. Un pueblo que teme y ama
a Dios. ¿Qué relación tiene este relato que acabo de tratar de resumir con las tentaciones que nos narra el Evangelio este domingo? La lectura del Viejo Testamento termina con la respuesta que Cristo hace al tentador. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esta realidad que nosotros no debemos nunca perder de vista, entramos a este tiempo cuaresmal. ¿A quién adoramos nosotros hasta hoy? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestras ilusiones hasta hoy? Creo que debemos de respondernos con toda sinceridad y humildad. Si hemos de descubrir que hemos cometido errores y nos hemos apartado del camino de ese servicio a Dios, de ese culto y de esa adoración a la que nosotros estamos llamados a cumplir, a realizar por el amor, es hora de enderezar la nave de nuestra vida. Hoy que se nos han narrado las tentaciones de Jesús, aparece aquí un misterioso personaje. Un personaje que se menciona más de 70 veces en las Sagradas Escrituras y que se le llama de diferentes maneras. Y que desde ya en el primer libro de la revelación de la Sagrada Escritura se menciona con el nombre de serpiente antigua, el diablo, Satanás, padre de la mentira. Es una realidad, no es una fábula, no es un cuento, es nuestro enemigo. Aquel que nos ataca porque nos envidia y nos quiere arrebatar la vida que Jesucristo nos ha alcanzado. Cada primer domingo de Cuaresma se pone a nuestra consideración esta verdad. Somos tentados, porque ese enemigo, como dice San Pedro, el diablo, no tiene vacaciones, no descansa, nos ronda. Y lo compara el apóstol con un león rugiente para devorarnos. Pongamos los ojos en el relato del Evangelio de hoy. Jesús en el desierto. Ese desierto que, como ya dije, representa la vida terrenal y temporal, donde nos cansamos, nos hastiamos, nos deprimimos, nos envejecemos, nos enfermamos, donde estas situaciones nos llaman y nos sacuden y nos sumen, nos hacen sumirnos en profundas depresiones y tristezas. En el desierto donde se ven espejismos, esta es la realidad en esta vida terrenal. Ahí aparece Jesús, preparándose para esa misión de obediencia al Padre. Llama la atención que en este relato de las tentaciones, Satanás le dice siempre: si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo si eres el Hijo de Dios? Claro que lo es. En toda tentación aparece una media verdad con una media mentira. En toda tentación, que es la antesala para caer en el pecado,
se presenta una envoltura atrayente, apetitosa a nuestros sentidos, si no, no sería tentación. Satanás nunca se va a presentar tal cual es. Siempre buscará disfraces adecuados por la inteligencia que él tiene en cuanto que es un ángel, no de luz, sino de tinieblas, pero ángel caído. Y al decir que es un ángel, nos aventaja en inteligencia, nos estudia, nos conoce, sabe perfectamente por dónde trastabiamos, por dónde resbalamos con rapidez, y por eso está siempre al acecho. Esta es una realidad. Pongamos los ojos en las tres tentaciones que el Evangelio nos ha contado hoy. La primera de ellas, después que Jesús está con hambre, terminando esa cuarentena de penitencia, le dice Satanás: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Lo reta. Le dice que con un milagro se le acaba el problema. Jesús conoce ese cometido y esa malicia del demonio que lo quiere apartar del camino difícil de la cruz, de la obediencia, del mesianismo sufriente, que es el de los planes de Dios. Además, esta primera tentación nos recuerda a nosotros esa tendencia que por la carne todos nosotros padecemos. Nos gustan los placeres carnales. Siempre estamos buscando cómo satisfacernos a sí mismos. No solamente a través de los alimentos, sino también a través de esos momentos sensuales que el cuerpo pide y grita. ¿Y cuántas veces ustedes y yo facilitamos estas ocasiones del pecado a Satanás? ¿Cuántas herramientas existen en este tiempo posmoderno para facilitar el pecado a la sensualidad, a la carne? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respuesta de Jesucristo citando la Sagrada Escritura. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es precisamente Él, su enseñanza, su evangelio, que nosotros venimos especialmente cada domingo a escucharle y alimentarnos. Porque no solamente somos cuerpo, no solamente somos carne, somos también espíritu. La segunda tentación en la que Satanás se lleva al Señor a un monte alto y le muestra los dominios de la tierra, los reinos de la tierra, lleva envuelta una vil mentira. Es el padre de la mentira. Y como ya hice ver, la tentación siempre va envuelta entre medias verdades que son peores o medias mentiras que son peores que las mentiras completas. Todo esto me pertenece porque me ha sido dado. Quien le ha dado al demonio ese reinado que Cristo en obediencia y por la cruz le viene a arrebatar, somos los pecadores. Los que sucumbimos dándole culto al demonio consciente o inconscientemente. Los que venden su alma al diablo. Tal vez no de una manera tan consciente y descarada, pero sí velada.
situaciones en las que adoramos las riquezas de este mundo, los poderes. Buscamos, cueste lo que cueste, desbaratando a quien sea, la riqueza temporal. Riqueza que nos divide, que crea las guerras, los conflictos, en todas las esferas y en todas las circunstancias. Los pleitos entre la misma familia, las ambiciones entre los hermanos que hacen que se maten unos con otros, el pensar que yo valgo por lo que tengo y no por lo que soy, buscar siempre cómo aplastar al otro, someter al otro por la riqueza que poseo. Todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Y Jesús responde también citando la Sagrada Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Repito que esa riqueza es la que tanta perdición ha traído a este mundo. Donde está la plata, está la riña, está el pleito. Pero la buscamos ávidamente, aún sabiendo que esto nos roba la paz. Y Satanás lo sabe. ¿A quién le gusta ser pobre? ¿A quién le gusta ser el último? ¿A quién le gusta no ser contado entre los importantes? A nadie. Pongamos los ojos en la tercera tentación. Es ese momento en que el diablo toma a Jesús y lo pone en el alero del templo de la ciudad santa de Jerusalén, donde hay miles de personas que entran y salen, donde lo van a ver miles de personas. Y es cuando el diablo le dice: ahora es cuando tú puedes inaugurar tu mesianismo de una manera espectacular. Lánzate, tírate. Y vuelve a citar la Sagrada Escritura el demonio, porque escrito está: Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con la piedra. ¿A qué se refiere esta tentación? Al sensacionalismo, a la vanidad, a esos momentos de gloria que nos gusta a nosotros que el mundo nos dé, a esa búsqueda insaciable de ser nosotros los protagonistas siempre en todo, de creernos los indispensables, de esa actitud que hoy en día, justamente en este tiempo de la era digital, se practica tanto en las redes sociales. La gente que busca afanosamente ser vista, buscar los me gusta, los likes, como se dice, estar siempre subiendo escenas, fotografías, donde vendo quizás una santidad de la cual yo carezco de raíz. Vemos cómo se suben a veces imágenes donde personas importantes aparecen realizando servicios de servidumbre, que lampaseando, que limpiando, y lo que hacen es un teatro. Vender una imagen nada más, por vanidad, por vanagloria. El sensacionalismo. Allá los idiotas que caen. Estas son las realidades de las tentaciones ordinarias de la vida. Jesucristo se hizo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado, como dice la carta de los Hebreos en el capítulo 4. Sufrió también estas tentaciones, y como todos, mientras caminó en el desierto de la vida, sufre estas tentaciones. ¿Saben una cosa? El Evangelio termina diciendo: se retiró Satanás para otra ocasión. Efectivamente, las tentaciones de Jesús no solo fueron 3.
resonaron y se repitieron muchas veces en la vida de Jesús. Recordemos aquel momento en que Jesús hizo la multiplicación de los panes y la gente, después de quedar harta, dijo: este es el rey que nos conviene promover. Jesús, sabiendo que lo iban a proclamar rey, se retiró él solo. Recordemos aquel momento de tentación cuando él explicaba con toda claridad: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser puesto en las manos de los pecadores, lo van a rechazar los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, morirá en la cruz y resucitará al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y empezó a disuadirlo diciéndole: esto no te puede suceder a ti. Una tentación, quererlo apartar de ese mesianismo sufriente, de cruz, el único camino para darnos a nosotros la vida eterna. Y la respuesta de Jesús es dura, hasta con el mismo Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y ya no digamos a la hora de la pasión. Comentaba ayer una escena de esa película preciosa de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. En un primer momento yo no lograba entender por qué, cuando Jesús está siendo flagelado en esa escena tan dura, tan real, aparece el demonio, no caminando, sino deslizándose como serpiente, cargando un bebé entre sus brazos. Y se presenta cariñoso con ese bebé, que por cierto es horrible. ¿Qué significa eso? Un mensaje muy fuerte, una tentación para Jesús, que está sufriendo, siendo flagelado, humillado. Y el mensaje es el siguiente: mira cómo trato yo de bien a mi hijo. Los que están conmigo les va bien porque yo les concedo todo, los mimo y los cuido. En cambio, mira a ti cómo te trata tu padre. Esa tentación está horrible y es una realidad. Está ahí. Sin embargo, Jesús permanece firme. Y ya no digamos en el momento en que está en el arra de la cruz, cuando, siendo una vez más signo de contradicción, se nos cuenta que aquellos que estaban viendo y disfrutando aquella escena macabra comenzaron a retarlo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Tentación también muy fuerte que el demonio le ponía a Jesús. La tentación en la discusión entre Dimas y Gestas. Aquel que le decía: sálvate a ti mismo, tú que hiciste tantos prodigios y milagros. Ahora que estás aquí es el momento de hacer la mejor campaña para que creamos en ti. Estas son las tentaciones que Jesús sufrió en su vida en este mundo. Hermanos, la lucha es fiera. Nuestros combates no son contra fuerzas de este mundo, sino trascendentes, espirituales. Y si no nos armamos de esas armas y no nos revestimos, como lo ha invitado la iglesia el pasado miércoles de ceniza, a través de la oración, del ayuno y la limosna, sucumbimos y perecemos. En resumidas cuentas, porque no me voy a alargar más, ¿cuáles son las tentaciones ordinarias que nosotros también sufrimos? El pan y los deleites carnales. El poder, el mando. ¿A quién no le gusta mandar? Nadie quiere obedecer, todos queremos mangonear, mandar, decidir sobre la vida de los demás.
la vanidad, la vanagloria, la ostentación, el protagonismo y sobre todo la huida del dolor. No nos gusta sufrir. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne y de los ojos. Y como dicen los maestros de vida espiritual acertadamente, soberbia de la vida. El diablo quiere que Cristo elija un mesianismo falso, triunfalista, humano, terreno. Dios habita en la fe y no en los prodigios espectaculares y sensacionalistas. Jesús no sucumbió a la tentación, como en cambio Israel en el desierto, y como ustedes y yo sucumbimos y pecamos. Volvamos los ojos a aquella que el demonio no tocó y que no siendo Dios sino mujer de nuestra raza, María Santísima, y que aplastó con su pie virginal la soberbia de Satanás, que nos asista, que nos ayude con sus ruegos, para que adentrados en este tiempo de Cuaresma podamos subir con su Hijo a Jerusalén, morir con Él, para también tener parte con Él en la alegría de la resurrección. Amén.